Los paleontólogos estudiamos los fósiles, pero ¿alguna vez te preguntaste qué es un fósil? ¿Cómo es eso de que los organismos se convierten en piedra? ¿Cuántos millones de años se necesitan para crear un fósil? ¿Sabías que el registro fósil está incompleto? Bueno, déjame que te voy a explicar. El fósil viene de la palabra latina fodere, que significa excavar, y entonces su sustantivo es fossile, que significa aquello que se excava. Un fósil es un resto de un organismo o un rastro de la vida de un organismo que vivió en épocas geológicas pasadas y es el principal fuente de estudio de nosotros, los paleontólogos. Bueno, y seguro saben que hay estructuras que se conservan mejor que otras. Obviamente los tejidos blandos se descomponen, pero las estructuras formadas por minerales u otras sustancias resistentes van a sobrevivir en el tiempo, como los huesos o los dientes, el esqueleto calcáreo de muchos invertebrados, como por ejemplo el caparazón de bivalvos, o los exoesqueletos quitinosos de los insectos. También otra de las estructuras resistentes que existen en la naturaleza es la lignina que presentan las plantas en sus leños. Aunque también, más allá de que hay organismos de cuerpo blando, también tenemos sus rastros o huellas, ya sean túneles, pueden ser huellas de animales, pueden ser y otras estructuras que se los conoce como icnofósiles. También, por ejemplo, uno de los ejemplos conocidos, otra evidencia de vida animal, son los coprolitos o las heces fosilizadas. Bueno, y la preservación del elemento fósil no solo depende de su composición, sino también qué tan expuesto queda antes de ser enterrado. Cuanto más rápido ocurre el enterramiento en el sedimento, más chances hay de que se permanezca completo lo más completo posible. Mientras que si queda muy expuesto a los agentes externos, ya sean abióticos o bióticos, esto va a producir que se fragmente, que se transporte, que pierda elementos y otras cuestiones. Una vez que se encuentra rodeada de sedimento, eso no implica que se conserve en su totalidad. El fósil también puede seguir descomponiéndose en el caso de que sea un organismo blando, por ejemplo, una hoja, o puede desaparecer por causa de las presiones u otros minerales y puede disolverse. En ese caso, cuando es rodeado rápidamente por el sedimento, puede dejar una impresión, un molde y desaparece el contenido original. También se lo considera un fósil, si son calcos, impresiones o moldes. Bueno, entonces, ¿y cuando se conserva el elemento como un hueso, una conchilla o leño? ¿Cómo se convierte en roca? Y lo cierto es que no se convierte en roca. La mayoría de las veces tenemos la estructura original preservada, es decir, el biomineral preservado, porque son resistentes, como los carbonatos de calcio, en el caso de las conchillas, o el fosfato de los huesos y de los dientes. Lo que pasa es que están protegidos por una capa mineral por un proceso que se conoce como permineralización. Esto ocurre cuando el agua que rellena los intersticios de los sedimentos está cargada con sustancias minerales. Estas se van a ir depositando al nivel celular, ¿sí? Dentro de lo que serían los espacios celulares y por fuera de estos, creando una capa de cristal que va a proteger toda la estructura, y eso hace que los huesos, por ejemplo, de dinosaurios, se preserven en el tiempo, porque no solo tienen que, conservarse a lo largo de millones de años, sino también soportar las presiones de roca y los cambios de temperatura, y lo logran a través de estar recubiertos por esta capa mineral. Ahora, en el caso del leño fósil, muchas veces también ocurre esta permineralización, es decir, el espacio celular de las células de la madera van a ser rellenadas por minerales, las externas también, que justamente la madera posee lignina, que suele ser bastante resistente, pero puede ocurrir que esta luego desaparezca y entonces el espacio que ocupa la pared celular va a ser rellenado por otro mineral, es decir, un mineral secundario, que suele ser el sílice. Entonces ocurre la silicificación y es tan preciso la cristalización que básicamente conserva la estructura y la forma de las paredes celulares en sí. Entonces, en inglés se lo conoce como petrificación, es decir, se convierte en piedra, pero no se convierte en piedra exactamente, sino que es reemplazada, ¿no? La pared celular o la estructura celular va a ser reemplazada por un mineral o por una roca. Así que en sí no se transforma en roca, pero sí. No sé si se entiende. Un tipo de fósil que es muy bello de encontrar, que ocurre este reemplazo porque el ambiente está cargado de sulfuros y de hierro, es la piritización.
y esto suele ocurrir en ambientes marinos y da por lugar el reemplazo del carbono que se encuentra en el material fósil por pirita, que es el oro de los tontos, entonces produce estos fósiles muy bellos. Y aunque las estructuras blandas suelen ser más raras de preservar en el registro fósil, también pueden darse a través de un proceso que se conoce como carbonización, en el que solo queda exclusivamente una capa de carbono de la estructura o del material orgánico que se preservó. Entonces suele pasar mucho con, por ejemplo, con hojas o con pequeños invertebrados que son de cuerpo blando. Estos fósiles se encuentran, no son los más comunes, pero sí se ocurre este tipo de fosilización. Y otro tipo de fosilización particular en la que conserva casi siempre a los organismos muy pequeños es quedar rodeado de un polímero natural que se conoce como resina, que son las que exudan las plantas cuando se ven lastimadas para, ¿no?, cerrar sus heridas. Como es un polímero muy denso, resiste los procesos de sedimentación y fosilización, conservando el organismo que esté incluido en ella. Y lo conocemos como ámbar, ¿no? El ámbar fósil. Y en los ámbar se han encontrado desde, bueno, insectos, como los más conocidos, pero también hongos, líquenes, partes de otras plantas, incluso partes de vertebrados o vertebrados que han quedado atrapados en ella. Han leído o escuchado que los fósiles son aquellos restos de organismos que tienen más de 10.000 años de antigüedad. Eso es justamente porque los procesos de fosilización necesitan de miles y millones de años para completarse. No se deposita un mineral de la noche a la mañana, entonces estos procesos, si se ven detenidos o porque el ambiente no se dan las condiciones ambientales para propiciar la fosilización, o porque no pasó el tiempo suficiente para que ocurran, se los conocen como subfósiles. Y en el subfósil yo lo que encuentro es material orgánico que todavía no se terminó de descomponer o de desaparecer. Por ejemplo, puede extraer ADN o carbono para hacer dataciones de carbono. Y justamente suelen ser aquellos de restos de organismos de épocas más recientes, ¿no? Como del Cuaternario, que vivieron hace unos miles, hace siglos o hace pocos miles de años. Así que ya saben, los restos orgánicos no es que se convierten en piedra, sino que están como, son protegidos, son reemplazados por minerales. Bueno, sí, pero no, ustedes me entendieron.